La vida de Javier, un joven de 26 años, siempre había estado marcada por la rutina y la soledad. Vivía en un pequeño apartamento alquilado en las afueras de la ciudad, trabajaba como repartidor de mensajería y sus días se consumían entre viajes en moto, pedidos atrasados y clientes apurados. Aunque tenía amigos, nunca logró sentirse parte de nada. Sus relaciones amorosas habían sido cortas y superficiales, y desde hacía meses cargaba con una sensación de vacío que ni él mismo lograba explicar. Una mañana nublada de octubre, recibió una entrega en una dirección poco común, una vieja casa rodeada de enredaderas, con un portón de hierro oxidado que chirriaba al abrirse. Al llamar al timbre, la puerta se abrió lentamente y apareció Clara, una mujer de cabello plateado, vestida con un suéter de lana color crema y un pañuelo azul en el cuello. Tenía 67 años, aunque su porte elegante y sus ojos verdes transmitían una energía difícil de asociar con la edad. Clara llevaba 10 años viuda y, desde la muerte de su esposo, había elegido una vida tranquila, casi invisible para el barrio. Aquel día, Clara no solo recibió el paquete. Con voz suave, le pidió a Javier si podía ayudarla a mover unas cajas pesadas hacia una habitación del fondo. Él aceptó. Al entrar, quedó sorprendido. La casa estaba repleta de muebles antiguos, fotografías en blanco y negro, estanterías llenas de libros, y un aroma constante a café recién hecho. Clara le agradeció con tanta calidez que el joven sintió, sin saber por qué, un extraño deseo de quedarse un poco más. Con el tiempo, Javier volvió varias veces a esa casa. Al principio por casualidad, pues su trabajo lo llevaba a esa misma zona. Después, porque inconscientemente buscaba razones para pasar de nuevo por allí. Clara, agradecida por su amabilidad, comenzó a invitarlo a tomar un café. Sus charlas, que empezaban hablando de trivialidades, se alargaban hasta volverse confidencias. Ella le contaba sobre su juventud, los viajes con su difunto marido, los años difíciles en los que aprendió a vivir sola. Javier, en cambio, compartía sus inseguridades, sus sueños frustrados, la sensación de estar perdido en un mundo que le exigía ser alguien que no sabía cómo ser. Lo sorprendente era la conexión. Clara no lo miraba con condescendencia, ni lo trataba como un muchacho sin experiencia. Lo escuchaba de verdad. Y Javier, por su parte, descubría que aquella mujer, lejos de ser solo una viuda mayor, era alguien lleno de vida, con una sabiduría tranquila que le resultaba fascinante. Al cabo de unas semanas, la relación se volvió parte de sus rutinas. Javier ya no esperaba con ansias el fin de semana para salir con sus amigos, lo que lo mantenía motivado era ese timbre, esa taza de café y esas conversaciones interminables. Clara, que llevaba años acostumbrada al silencio, se descubrió riendo de nuevo, contándole historias como si quisiera recuperar el tiempo perdido. Un día de lluvia, mientras escuchaban un disco de vinilo en el salón, ocurrió lo inevitable. Javier, casi sin pensarlo, rozó la mano de Clara al pasarle una taza. Ella se sobresaltó, lo miró a los ojos y vio algo imposible de negar: deseo, admiración, cariño. En ese instante, el peso de la realidad cayó sobre ella. No puede ser, se dijo. Tenía más de 40 años de diferencia, era casi de la edad de su madre, y además, ¿qué pensaría la gente? Javier, esto no está bien, le dijo con voz temblorosa. ¿Por qué no? Respondió él, con una sinceridad que la desarmó. Nunca me he sentido así con nadie. Clara intentó frenarlo, pero en su interior algo había cambiado. Después de una década de viudez, sintió que alguien la miraba no como una anciana, no como una mujer rota por la soledad, sino como alguien todavía viva. Y aunque le costaba aceptarlo, esa sensación la estremecía. A partir de entonces, la relación se volvió un secreto compartido. No era un romance escandaloso, sino algo discreto y profundo. Pasaban tardes cocinando juntos, paseaban por el parque en horarios poco concurridos y compartían lecturas que luego debatían como si fueran dos estudiantes universitarios. Javier encontraba en ella la calma que nunca tuvo, Clara, en él, la chispa que creía apagada para siempre. Pero no todo era sencillo. El barrio comenzó a murmurar al ver que el joven visitaba tan seguido a la viuda. Algunos lo señalaban como un aprovechado, otros decían que era un hijo adoptivo o un sobrino lejano. Clara lo notaba y le propuso alejarse antes de que los rumores lo afectaran. Pero Javier fue contundente.
No me importa lo que piensen. Lo único real es lo que siento contigo. Esas palabras marcaron un antes y un después. Clara lloró esa noche, no de tristeza, sino de alivio. Había pasado años convenciéndose de que su vida estaba terminada para el amor, y ahora alguien joven, lleno de futuro, le decía que la veía como lo más importante de su presente. Su relación fue creciendo en la intimidad. No se trataba solo de pasión, aunque existía y los unía de manera inevitable, sino de compañía verdadera. Había noches en las que simplemente se quedaban mirando la lluvia desde la ventana, en silencio, y Javier pensaba que nunca había estado tan en paz. Sin embargo, ambos eran conscientes de que vivían un tiempo prestado. Clara, realista, sabía que su cuerpo ya no respondía como antes, que los años le pesaban. Javier, en cambio, la veía más allá de eso, admiraba la fuerza de su mente, la ternura de sus gestos, la forma en que lo cuidaba sin intentar controlarlo. No hicieron promesas eternas. No hablaron de matrimonio, ni de hijos, ni de planes imposibles. Vivían el día a día, como si cada encuentro fuera único. Esa era la magia. En un mundo que corría a toda velocidad, ellos habían aprendido a detenerse y disfrutar lo simple. Con el tiempo, Javier cambió. Sus amigos lo notaron más maduro, más centrado, incluso más feliz. Clara, por su parte, rejuveneció en espíritu, volvió a arreglarse, a cuidar su jardín, a escuchar música en voz alta. Era como si ambos se hubieran rescatado mutuamente de la soledad y el vacío. Y aunque sabían que la sociedad nunca los comprendería, también sabían que lo vivido entre ellos era real, tan real que no necesitaba la aprobación de nadie. La historia de Javier y Clara no fue la de un romance convencional, ni la de un amor perfecto. Fue la historia de dos almas que se encontraron en el momento preciso, desafiando el tiempo, los prejuicios y la lógica. Y quizás, lo más importante, fue la demostración de que el amor verdadero no entiende de edades, sino de miradas que se cruzan y corazones que deciden latir al unísono, aunque el mundo entero diga lo contrario. Después de meses compartiendo secretos, tardes de café y silencios que hablaban más que las palabras, la relación entre Javier y Clara parecía consolidarse en un espacio secreto, íntimo, protegido del mundo. Sin embargo, ninguna historia que desafía las normas sociales puede permanecer oculta para siempre. Los rumores en el barrio se habían intensificado. Las vecinas más curiosas se asomaban tras las cortinas cuando veían entrar a Javier en la casa de Clara, y los comentarios comenzaron a tomar forma de cuchicheos. Ese muchacho solo busca quedarse con la herencia de la viuda, qué vergüenza a su edad, ¿cómo no se da cuenta? Clara lo escuchaba en el mercado, en la panadería, en los saludos cortantes de los vecinos. Ella, que había vivido una vida digna y discreta, empezó a sentir el peso de esas miradas cargadas de juicio. Una noche, mientras cenaban juntos en la cocina iluminada apenas por una lámpara cálida, Clara le confesó su miedo. Javier, no quiero arruinarte la vida. Eres joven, tienes todo por delante. Yo ya he vivido mucho, demasiado. No quiero que termines siendo señalado por estar conmigo. Javier, con la voz firme pero los ojos humedecidos, le respondió. Clara, cuando estoy contigo no pienso en lo que dicen los demás. Pienso en lo que siento. Y eso, nadie me lo había hecho sentir antes. Ese fue el inicio de una etapa diferente. Clara decidió, por primera vez, dejar de vivir para los demás. Y Javier, consciente del reto que implicaba, comenzó a tomar decisiones importantes. Redujo sus horas de trabajo, buscó tiempo para acompañarla más seguido, y juntos empezaron a salir de esa burbuja. Fueron al cine, aunque eligieron funciones poco concurridas. Pasearon de la mano en una ciudad cercana, donde nadie los conocía. Hicieron pequeñas escapadas que para Clara eran como regresar a su juventud, y para Javier, la confirmación de que había encontrado algo más valioso que cualquier aventura superficial. Sin embargo, el conflicto más grande no vino de los vecinos, sino de la familia de Clara. Su hija, Elena, que vivía en otra ciudad, apareció un fin de semana sin previo aviso. Cuando entró en la casa y encontró a Javier arreglando una lámpara en el salón, no tardó en hacer preguntas. Clara, nerviosa, intentó presentarlo como un amigo, pero la naturalidad con la que el joven se movía por la casa delató algo más. Esa noche hubo una fuerte discusión. Elena acusó a su madre de dejarse manipular, de ser vulnerable a un joven que, según ella,
solo buscaba aprovecharse. Clara, con el corazón desgarrado, defendió a Javier con una firmeza que sorprendió a ambos. No lo entiendes, hija. Este muchacho me ha devuelto las ganas de vivir. No me quita nada, me lo da todo. Elena, indignada, se fue dando un portazo, prometiendo abrirle los ojos a su madre. Aquella noche, Clara lloró en silencio. Javier la abrazó y, por primera vez, sintió miedo. No miedo de perderla, sino de no ser suficiente para soportar el peso de toda esa oposición. Los días siguientes fueron tensos. Clara temía que su hija rompiera todo contacto con ella, y Javier se debatía entre quedarse y luchar o dar un paso al costado para no causar más dolor. Pero fue Clara quien, con voz serena, tomó la decisión. Javier, si algo he aprendido en estos años es que la vida es corta. Y no voy a desperdiciarla por miedo. Si tú quieres quedarte a mi lado, lo acepto. Si no puedes, lo entenderé. Él no dudó. Le tomó la mano y respondió. No voy a irme. Pase lo que pase. A partir de ese momento, dejaron de esconderse del todo. Aunque seguían siendo discretos, ya no fingían que su vínculo era solo amistad. Algunos vecinos terminaron aceptándolo en silencio, otros jamás dejaron de criticar. Elena se alejó por un tiempo, incapaz de comprender, pero con los meses, viendo que su madre no era víctima de nada sino feliz como hacía años no la veía, empezó a suavizar su postura. El tiempo, inevitable, avanzaba. Clara cumplió 68, luego 69. Los años dejaban marcas en su cuerpo, pero su espíritu se mantenía encendido gracias a la compañía de Javier. Él, a su vez, maduró más de lo que cualquier experiencia con gente de su edad le habría permitido. Se volvió más responsable, más consciente de la fragilidad de la vida, más agradecido por cada instante. No fue una historia de cuento de hadas. Hubo discusiones, miedos, enfermedades pasajeras que encendían alarmas. Pero también hubo risas inesperadas, viajes cortos que se convirtieron en recuerdos imborrables, y sobre todo, una certeza compartida, lo que tenían era real. Clara solía decir: tal vez no te pueda prometer 20 años a mi lado, Javier. Pero los que me queden, serán todos tuyos. Y él siempre respondía: no me importa el tiempo. Me importa que sea contigo. Con los años, su historia se convirtió en una especie de leyenda del barrio. Al principio, señalados, después, observados con curiosidad, y finalmente, respetados. Porque incluso quienes no aprobaban, tuvieron que admitir que aquello que unía al joven y a la viuda de 67 años era amor, en su forma más pura y valiente. Y así, entre el murmullo constante de la ciudad, los prejuicios apagados por la constancia y el paso inevitable del tiempo, Javier y Clara demostraron que, cuando dos almas se encuentran, no importa la edad, la apariencia o las voces externas. Lo único que importa es la verdad que se construye entre dos miradas que se reconocen, y dos corazones que se eligen una y otra vez. El paso del tiempo no perdona, aunque el corazón intente aferrarse a la ilusión de que nada cambia. Para Javier y Clara, los años compartidos habían sido un regalo, pero la sombra de lo inevitable comenzó a aparecer poco a poco, silenciosa, como una tormenta que se anuncia en el horizonte. Clara había cumplido 71 cuando los primeros síntomas se hicieron evidentes. Cansancio excesivo, mareos frecuentes, y una tos persistente que ella intentaba ocultar. Al principio lo atribuyó a la edad, a cosas normales, pero Javier notó algo distinto. Una noche, después de que ella se desvaneciera en la cocina, no hubo más excusas, la llevó al hospital. El diagnóstico cayó como un golpe seco, una enfermedad pulmonar crónica, complicada por su edad. No era terminal de inmediato, pero sí progresiva, con un pronóstico incierto. Clara, fiel a su carácter, intentó tomárselo con calma. Javier, ya lo sabías. El tiempo conmigo siempre iba a ser corto, dijo con una serenidad que lo destrozó. Él, con la voz quebrada, respondió: no quiero que hables como si ya te fueras. Yo no estoy preparado para perderte. A partir de entonces, su relación entró en un clímax de emociones. Javier dejó su trabajo de repartidor y consiguió uno con horarios más flexibles para poder cuidarla.
Sus amigos lo llamaban loco, algunos familiares lo tildaban de irresponsable, y hasta su propia madre le reprochaba. Hijo, te estás condenando a un futuro vacío. Esa mujer te dejará solo tarde o temprano. Pero Javier no se dejó convencer. Para él, cada día al lado de Clara tenía más valor que cualquier promesa incierta de futuro. Clara, sin embargo, luchaba con un dilema interno. Amaba a Javier con todo lo que le quedaba, pero también temía convertirse en una carga. Había noches en que lo observaba dormir, exhausto después de cuidarla, y pensaba en liberarlo, en pedirle que siguiera su vida. No quiero que me veas apagándome poco a poco, le dijo una madrugada, con lágrimas en los ojos. Javier la abrazó con fuerza y le susurró. No vine a tu vida para los días fáciles, vine para todos. Y no pienso irme. Los meses avanzaron. Clara tuvo altibajos, días luminosos en los que aún podían salir al parque y reírse como adolescentes, y otros en los que apenas podía levantarse de la cama. Fue en uno de esos días frágiles que Elena, su hija, regresó para enfrentar la realidad. Al ver a Javier cuidando de su madre con devoción, cocinándole, leyéndole, incluso peinándole el cabello con una ternura que desarmaba, comprendió al fin que aquello no era un capricho ni un abuso. Era amor, simple y verdadero. Por primera vez, lo aceptó. El clímax llegó una noche de invierno. Clara había tenido una crisis respiratoria más fuerte que las anteriores. La ambulancia tardó en llegar y Javier, desesperado, la sostuvo entre sus brazos, rogándole que resistiera. Ella, con la voz débil, le acarició el rostro y le dijo: No llores. Escúchame bien, Javier. Si me voy hoy, quiero que recuerdes esto: me devolviste la vida cuando ya había dejado de vivir. No me debes nada. Lo que compartimos fue suficiente para mí. Fue más de lo que soñé. No digas eso, Clara, por favor, no me dejes, suplicaba él, con las lágrimas corriendo sin control. No me iré del todo, porque mientras me recuerdes, seguiré contigo. Esa noche, en el hospital, Clara cerró los ojos para no volver a abrirlos. Javier, roto, permaneció a su lado hasta el último segundo, sosteniendo su mano con la misma fuerza con la que la había amado todos esos años. El funeral fue discreto, como ella hubiera querido. Muchos vecinos acudieron, algunos por respeto, otros por curiosidad. Pero lo que más llamó la atención fue la forma en que Javier permaneció de pie, sin importar las miradas ni los murmullos. Elena, ahora comprendiendo todo, se acercó a él y, con voz quebrada, le dijo: Gracias, por haber amado a mi madre como nadie más lo habría hecho. Pasaron los meses, y aunque el dolor no desapareció, Javier no se hundió. Decidió honrar la memoria de Clara de la única manera que ella hubiera aprobado, viviendo. No para olvidar, sino para mantener viva la huella que ella dejó en él. Se matriculó en un curso universitario que había abandonado años atrás, retomó sus pasiones y, cada tanto, visitaba aquella casa cubierta de enredaderas, ahora vacía, donde todo había comenzado. Allí, en el silencio del salón, frente a los libros, las fotos antiguas y el aroma que aún parecía flotar en el aire, Javier sonreía con nostalgia. Porque aunque el mundo nunca lo entendiera del todo, él sabía que había vivido una historia real, única, capaz de desafiar el tiempo y los prejuicios. Y en lo más profundo de su corazón, siempre resonaban las palabras de Clara. Mientras me recuerdes, seguiré contigo. Después de la partida de Clara, la vida de Javier entró en un silencio extraño. Los días parecían vacíos, como si el mundo siguiera girando pero él se hubiera quedado quieto. Su rutina ya no era la misma, cada rincón de la ciudad le recordaba a ella, cada tarde lluviosa le traía de golpe la imagen de sus charlas, de sus manos arrugadas entrelazadas con las suyas. Durante semanas, Javier se resistió a entrar en la casa cubierta de enredaderas. La simple idea de atravesar ese portón lo aterrorizaba. Pero una tarde de primavera, armado de valor, regresó. Al abrir la puerta, lo recibió el mismo olor a madera y café que tantas veces lo había envuelto. Todo estaba intacto, los libros, los discos de vinilo, las fotos familiares en las paredes. Sentir esa presencia tan viva en medio de la ausencia lo quebró, pero también le dio una certeza: Clara no se había ido del todo. A partir de entonces, Javier comenzó a visitar la casa con frecuencia. No vivía allí,
pero pasaba horas en ese espacio. Leía en voz alta los libros que alguna vez habían compartido, escuchaba sus discos favoritos y hablaba con ella como si aún pudiera escucharlo. No lo hacía desde la locura, sino desde el amor, necesitaba mantener el lazo, aunque fuera invisible. Con el tiempo, algo cambió. Lo que al principio era puro dolor, empezó a transformarse en fuerza. Javier recordó las palabras que Clara le había dicho en su última noche: mientras me recuerdes, seguiré contigo. Y entendió que su misión ya no era aferrarse al pasado, sino honrarlo. Dejó el trabajo que lo mantenía atrapado en la rutina y se matriculó en la universidad, en literatura, porque Clara siempre había soñado con ser escritora y él quería cumplirlo en su nombre. Empezó a escribir relatos inspirados en su historia, y poco a poco, encontró un propósito: contarle al mundo que el amor no entiende de edades, que el tiempo compartido, aunque breve, puede ser más intenso y verdadero que toda una vida convencional. Al publicar su primer libro, titulado Mientras me recuerdes, dedicó las primeras páginas a Clara. Para la mujer que me enseñó que el amor no tiene edad, que la vida siempre merece ser vivida, y que la verdadera eternidad está en los recuerdos que dejamos en otros. El libro tuvo un impacto inesperado. Muchos lo leyeron con escepticismo, pero terminaron emocionados hasta las lágrimas. Recibió mensajes de personas mayores que se animaron a volver a amar, de jóvenes que entendieron que el cariño va más allá de prejuicios. Clara, sin estar presente físicamente, seguía tocando vidas a través de él. Elena, su hija, fue la primera en reconocerlo públicamente. En la presentación del libro, se acercó al micrófono y dijo con voz entrecortada: al principio no entendí. No quería aceptar lo que mi madre vivía. Pero ahora veo que fue feliz como nunca antes. Y eso se lo debo a Javier. Gracias por haberla amado con valentía. Javier la abrazó, y en ese instante sintió que Clara estaba allí, orgullosa, sonriendo desde donde estuviera. Con los años, el dolor se volvió nostalgia, y la nostalgia se convirtió en gratitud. Javier rehizo su vida, pero jamás dejó de hablar de Clara. Nunca la escondió, nunca la redujo a un secreto vergonzoso. Al contrario, la convirtió en ejemplo, en historia viva, en prueba de que un amor verdadero puede trascender incluso la muerte. Una tarde, ya entrados sus 40, volvió al cementerio donde descansaba Clara. Llevaba en las manos un ramo de rosas rojas, las que ella más había amado. Se arrodilló frente a la lápida, acarició su nombre grabado y, con una sonrisa serena, dijo: han pasado muchos años, Clara, y sigues conmigo. Lo que fuimos, lo que vivimos, nunca se borrará. Tú me enseñaste que amar es atreverse. Y yo, aunque duela, volvería a elegirte 1000 veces más. El viento sopló con suavidad, como si confirmara que esas palabras habían llegado a destino. Y así, entre la memoria y la vida que continuaba, Javier entendió que el amor no muere, solo cambia de forma. Clara ya no estaba a su lado físicamente, pero vivía en cada decisión, en cada palabra, en cada recuerdo. Porque hay amores que no necesitan eternidad para ser inmortales.